Bueno, bienvenida, buenas tardes a todos, a todas, a todes a esta actividad que hemos dado en nombrar Chile, imágenes de la insurgencia, que comenzó a tomar forma hace 2 meses, casi atrás, 1 mes y medio, en las primeras jornadas de rebelión popular en las calles de Santiago y de todo Chile, que comenzó a tomar forma porque se reactivaron también memorias en nuestra maestría, en la Facultad de Humanidades, en diferentes redes académicas, políticas de la Ciudad de La Plata, en relación a la solidaridad de nuestros pueblos ante este tipo de situaciones, tanto para comprender los motivos, las razones que un poco en la serigrafía se expresan, en algunas incluso al comienzo que eran no son 30 pesos, son 30 años, por ejemplo, comprender las razones de las movilizaciones populares y también denunciar la represión, denunciar con todas las letras la represión que el gobierno, en este caso el gobierno chileno de Sebastián Piñera, puso en marcha. Y comenzó a tomar forma, y la primera actividad en realidad se imaginó como un conjunto de actividades. La primera fue una jornada de visibilización para la cual pedimos muchas de las imágenes que están en la muestra, en nuestras paredes, que son imágenes de compañeros y compañeras graduados o estudiantes de la maestría en Historia y Memoria, o del doctorado en Historia también de nuestra facultad, que son de diferentes ciudades de Chile. Algunos nos mandaron desde Temuco, desde Santiago, desde diferentes puntos del país, su imagen en nuestra región. Y elegimos la fecha de hoy y elegimos un panel de lujo, ¿no? Por suerte pudimos darnos ese gusto. Así como queremos que hoy sea un diálogo y que todos los que asistieron y hoy puedan también tomar la palabra, un panel de lujo desde los disparadores como provocaciones para conversar sobre esta situación y para hacer llegar también esta posición que estamos tomando desde la Universidad de La Plata y en red con otras universidades del país en relación a la situación que se vive en América Latina toda y en particular en Chile. Entonces hoy contamos en esta mesa. Yo no les dije, soy Lucía Batista, soy prosecretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades y contamos en la mesa con Sandra Rayo, que es directora general de áreas de la Comisión Provincial por la Memoria y profesora de Historia también de la Facultad de Humanidades y de la Maestría, con Gabriela Ávila, doctora en Historia también, aquí es doctora en la Universidad Nacional de Rosario, profesora titular de Historia Latinoamericana Contemporánea e investigadora del CONICET. Se ha especializado en Historia Latinoamericana del siglo XX y sus líneas de investigación refieren a la historia de la última dictadura militar y al ejercicio de la represión en la historia argentina reciente. Contamos también con Santiago Masuccini, que es licenciado y profesor en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, diplomado en Educación, Imágenes y Medio en la Cultura Digital, de Flaxo, becario doctoral del proyecto Imagen y Política, de cómo las imágenes hacen historia, ¿no? Ideal para encontrarnos hoy, que es dirigido por la profesora Felisa Santos, y se encuentra realizando su tesis en la Maestría en Comunicación y Cultura y cursando un doctorado en Ciencias Sociales también. Docente, toda su formación es ideal para poder generar disparadores para seguir pensando. Melina Yenyen, una de las promotoras entonces de la idea, que es la que me pidió si podía yo hacer de presentadora también, porque elegimos que en realidad desde la génesis misma de esta actividad era central que ella también pudiera compartir sus reflexiones sobre todo sobre las imágenes audiovisuales. Y ella es magíster en Historia y Memoria por la Facultad de Humanidades y licenciada y profesora en Historia del Arte de la Facultad de Bellas Artes, acabamos ahora de la Facultad de Arte, recientemente también celebramos ese cambio. Es becaria de investigación del CONICET y del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, el IDIC, que ayer cumplió 10 años, y es doctoranda en Historia de la universidad. Es integrante del proyecto además, que es investigación sobre la historia reciente y los usos públicos del pasado, y en particular de una de las instituciones convocantes hoy. En la actividad de hoy la convocamos de alguna manera reuniendo como iniciativas entre la Maestría en Historia y Memoria, la prosecretaría que yo estoy coordinando, y el programa interinstitucional de estudios, no quiero equivocarme, sobre memorias, migraciones, exilios y refugios, el PIEMER. Que es es transnacional, digamos, también como red, ¿no?, de trabajo multiinstitucional. Y bueno, para último dejé también una de nuestras invitadas de honor del día, porque es un gusto tenerla acá en la Universidad de La Plata. Es Cora Gamarnik, que es doctora en Ciencias Sociales, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Universidad Nacional de Moreno.
que es docente de posgrado en la Universidad de General Sarmiento en la materia Historia de Imagen y es coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, además del programa de actualización en fotografía y ciencias sociales de la UBA. Está coordinando hoy junto a Ana Glongoni el proyecto UBACIP Imágenes Dialécticas, cruces de arte, cultura, comunicación y política entre la última dictadura militar y el presente. Bueno, hasta aquí mis palabras. Voy a pasarle entonces, tal vez podamos hablar en este orden o ustedes pueden ir modificando y estoy a disposición para cualquier apoyo que haya que hacer con la computadora. Dejo entonces en palabras. Muy bien. Bueno, ¿se escucha? Bueno, para empezar, los agradecimientos. Muchísimas gracias a Melina, a la Maestría de Historia y Memoria, a Lucía, a las autoridades que van a contar, que la verdad me insistieron bastante para venir desde Rosario, que vine. Es un gusto, de verdad es un gusto. A mí me gusta venir a La Plata, por eso vengo, salgo siempre de mi casa, estas cosas. Y además, de hecho, me convocó mucho la temática del panel, saber que estaba Cora, que a mí me encanta escucharla, y bueno, venir a La Plata todo como que cerró una posibilidad interesante, así que acá estoy. Yo lo primero que quiero decir es que yo conozco historia de Chile, pero lateralmente. Yo no soy una especialista, una investigadora especialista en la historia de Chile. Pero cuando Melina me convocó, el planteo de ella fue pensar o plantear la posibilidad de pensar la violencia represiva y estatal en una perspectiva a largo plazo, y a mí eso me cerró. Me cerró porque en realidad los que trabajamos sobre problemas de represión y violencia política o violencia estatal en América Latina, en el Cono Sur en general, siempre pensamos en esas temporalidades más largas que aquella exclusivamente centrada en los momentos de mayor intensidad represiva, supónganse las dictaduras militares de los años 60, 70, 80. Fundamentalmente porque la situación que se viene verificando en Chile en este último mes y pico, desde fines de octubre, ¿no? El 18 de octubre, dicen las crónicas, que empezó este ciclo de movilización, este estallido social, etcétera, justamente está atravesado, ¿sí? como nota dominante por las medidas de excepción, bueno, el estado de sitio, el toque de queda, en los primeros días, la intervención de las fuerzas de seguridad, la represión crudísima sobre la movilización social, las violaciones a los derechos humanos. Y como en general sucede con las explicaciones históricas, en ese adecuado balance entre, digamos, tendencias o problemas o explicaciones de largo plazo y los análisis coyunturales, digo, en ese adecuado balance en general está la posibilidad de atender, ¿sí? O explicar digamos, los acontecimientos en curso. Entonces yo no voy a hablar de la coyuntura, voy a decir algunas cuestiones en general sobre el problema de la violencia estatal y represiva en el caso chileno, acudiendo fundamentalmente a quienes son, digamos, los investigadores, los colegas chilenos que vienen trabajando sobre esas cuestiones, con los que tenemos muchos vínculos, nos leemos, han sido muchas veces interesantes fuentes de inspiración para analizar los problemas específicos, ¿no? En este caso en la Argentina. Y es una cosa interesante porque en la historiografía chilena hay, en la historiografía en particular del siglo XX, una tendencia que es muy acusada, mucho más visible que en el caso de la Argentina, que es una vocación de mirar los fenómenos en el largo plazo, ¿sí? Todos los historiadores chilenos, por lo menos los que conozco, ¿no? Que trabajan sobre problemas de un pasado relativamente reciente, la dictadura, la postdictadura, cuando hacen interpretaciones, ellos tienden a mirar el siglo XX en una perspectiva larga. En la Argentina nosotros tendemos a tener miradas más acotadas en términos temporales, y las temporalidades más extensas a veces resultan un poco complejas. Tiene que ver con los modos en los cuales la historia como disciplina se constituye, ¿no? Esto lo hacen los que hacen sociología histórica, pero los historiadores no hacemos eso, solemos mirar los fenómenos en su singularidad, en el
corto o mediano plazo. Bueno, en el caso de Chile hay una tendencia que me parece que es bien interesante a pensar, digo, los problemas, ¿sí?, en una temporalidad más larga, más fluida. Y no solamente para los análisis en torno a, o los estudios en torno a la represión social y política, o la violencia estatal y represiva, sino para toda otra serie de problemas. Y justamente aprovecho para referirme ahora a una historiadora chilena que se llama Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que es una colega que justamente estudiaba, o sigue estudiando todavía, el pinochetismo, la dictadura pinochetista, y no exclusivamente, que se fue a estudiar la represión y la violencia estatal en el siglo XX, al punto que escribió el primer tomo de una investigación de largo aliento que se llama Subversión, Coerción y Consenso, que digamos, trabaja entre 1918 y 1938, y su pretensión es, digamos, avanzar sobre esas lógicas del ejercicio de la violencia estatal y represiva en el largo plazo, o en el largo siglo XX, desenganchando, ¿sí?, la violencia estatal y la represión exclusivamente del momento de la dictadura que se inicia en 1973. Y una de las cuestiones que justamente plantea Verónica Valdivia en ese y otros trabajos es que hay un elemento muy omnipresente cuando se piensa en la historia chilena del siglo XX. Yo doy historia latinoamericana y Chile es una especie de rara avis en los países latinoamericanos, casi una especie de excepción, ¿no? Un sistema pluripartidista que funciona durante gran parte del siglo XX, sin intervenciones militares o golpes de Estado, al menos hasta 1973, dominada por la búsqueda de consensos, ciertas lógicas de funcionamiento político institucional, que si uno la compara nomás con el país que está cruzando la cordillera, el nuestro evidentemente aparece como, vuelvo a decir, una especie de rara avis, ¿no? Parecido en algún sentido también a la historia uruguaya de gran parte del siglo XX. Entonces, en esa imagen de un país políticamente estable e incluso democrático en el largo plazo, fracturado por el golpe de Estado de 1973 y la dictadura, dice Verónica Valdivia, lo que hace es oscurecer la dimensión represiva del Estado y la persistencia de la represión al conflicto social y político a lo largo de todo el siglo XX. Por una tendencia que además es muy propia, no exclusivamente de la historia ni de las ciencias sociales en general, sino a veces hasta del sentido común, de que represión es igual a dictadura o intervenciones militares. Si no hay dictaduras o intervenciones militares, bueno, la represión no es tan visible, no es tan contundente, no es tan profunda. Bueno, esto. Justamente Valdivia lo que hace es arrancar a comienzos del siglo XX mostrando, ¿sí?, cómo la represión hacia el movimiento obrero, hacia el conflicto social y político tiene, digamos, una persistencia en el tiempo, adquiriendo formas, tonalidades, características, digamos, participantes, etcétera, para considerar, ¿no? Digamos, sin ir más lejos, uno cuando piensa en la historia chilena y la represión hacia el movimiento obrero y sindical o hacia el conflicto social y político, aparece ahí, por ejemplo, solo para mencionarlo, esa masacre de Santa María de Iquique en 1907, que es uno de los puntos inaugurales del siglo XX. Pero una de las cosas que justamente también analiza Verónica Valdivia y, bueno, quienes han estudiado las fuerzas represivas, esto es nota al pie entre paréntesis, yo quiero hablar poco, pero no sé si voy a poder. Vos me decís, yo les hago. Sí. Digamos, esa tensión dispensada hacia el papel de las Fuerzas Armadas en la represión de la conflictividad social y política, del movimiento obrero combativo, y qué sé yo, que acabo de mencionar la masacre de Santa María de Iquique, va a tener otros protagonistas efectivamente en el curso del siglo XX, cuando, por ejemplo, se cree Carabineros, ¿no? Una policía, digamos, militarizada hacia el final de la década del 20, de hecho Carabineros se crea en 1927, vinculado con el llevar adelante tareas preventivas y represivas, que digamos, la fuerza que adquiere la mayor participación en la represión de los conflictos sociales y políticos, al menos hasta el golpe de Estado en 1973, ¿no? Entonces ya no serían las Fuerzas Armadas, digamos, aquel actor central para mirar el problema de la represión social y política o la seguridad interna, sino también esta policía militarizada, etcétera, que ha adquirido, digamos, una resonancia muy significativa, sobre todo en como decía, estos últimos
las últimas semanas, este último mes y pico. Y digo, lo que quería decir era una especie de nota al pie, la historiografía chilena, que es una historiografía muy profusa y en donde hay una tradición importante y significativa de historia social, de historia política, sobre todo en el siglo XX, tiene menos desarrollo, y esto lo digo del mejor modo posible porque además esto va en las redes por la duda, respecto de los estudios en torno al ejercicio de la represión. Por ejemplo, con lo que sucede en la Argentina, en donde es un área muy intensamente transitada, sobre todo en estos últimos años. Sin embargo, hallar toda una serie de trabajos en curso, trabajos de investigación, no solo sobre las Fuerzas Armadas, que es ese actor omnipresente cuando se piensa en la represión, la violencia estatal, la seguridad interior, sino también de las policías y en particular de carabineros. Digamos, una de las cosas que quienes estudian o han estudiado los carabineros, insisto, yo no soy chilena, digamos, mi relación con el tema es completamente lateral, han enfatizado ese papel central que Carabineros tuvo en la historia, en la vida política de Chile, y no meramente como un mero apéndice de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esta idea de policía militar, policía militarizada, el problema de la militarización de las policías es todo un tema en sí mismo cuando nos referimos a este tipo de cuestiones, sino que se ha enfatizado, digo, además de esta relación con las Fuerzas Armadas o con los militares, la autonomía que Carabineros tiene durante gran parte del siglo XX. En tanto y en cuanto es quienes llevan adelante ese ejercicio de la violencia cotidiana sobre los ciudadanos y ciudadanas, la represión de los conflictos sociales, de las huelgas, de las manifestaciones políticas, que sin embargo no excluye en ciertos contextos la participación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden social y la represión al movimiento obrero de izquierda, concretamente y en particular en el periodo de la Unidad Popular, cuando el conflicto social se militariza, cuando se aprueban, por ejemplo, algunas leyes como la Ley de Control de Armas, que es previa al golpe de Estado del 73, en donde las Fuerzas Armadas tienen un papel significativo en el proceso represivo. Y ya que, digamos, menciono lo de la dictadura, efectivamente, la dictadura del 73 plantea un quiebre, genera un quiebre, en tanto y en cuanto las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad interna, poniendo en marcha, y esto pasa también en los países del Cono Sur, en el caso de la Argentina se produce una situación similar, en el caso de Uruguay, en el caso de Brasil, utilizando no solo el marco legal existente, sino, digamos, un marco jurídico normativo ad hoc, en donde se incrementa las dinámicas represivas, sino también métodos que están por fuera del marco legal. Una de las cosas que hace Verónica Batilla en uno de sus trabajos es justamente analizar estas llamadas medidas de excepción, ¿no? Por ejemplo, el 12 de septiembre del 73 se declara el estado de guerra interna, esto va a funcionar hasta el 11 de septiembre de 1974, cuando es reemplazado por otro decreto que declara el estado de sitio. Digamos, una serie de medidas que, digo, tienen que ver con una legalidad represiva, ¿sí? Con un marco jurídico crecientemente represivo que facilita, garantiza, etcétera, la intervención de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en el control de la movilización social, de la participación social o de la represión lisa y llana. Yo no voy a decir algunas cosas que son conocidas, que tienen que ver con el ejercicio de la represión en el contexto de la dictadura. Sí hay trabajos sobre esto, se ha periodizado, digamos, hay una interesante investigación en curso sobre la historia de la DINA. Lo que hace en todo caso es complejizar ese conocimiento acumulado respecto al ejercicio de la represión, de las dinámicas represivas, de las agencias represivas estatales, ¿no? Que funcionan en esa línea a veces oscura o opaca entre la legalidad y la ilegalidad, entre lo legal, lo ilegal, lo visible, lo oculto, lo clandestino, etcétera, tan propia del ejercicio represivo de estas dictaduras militares, en donde, digamos, se combinan, ¿no? Distintos métodos, distintos dispositivos represivos, distintos modos de incorporación de las fuerzas de seguridad al proceso represivo. Digamos, hay trabajos que justamente han periodizado, ¿no? La represión desde el momento mismo del golpe de Estado hasta los tramos finales de la dictadura, mostrando justamente cómo ese ejercicio represivo se modifica, digamos, adquiere, como digo, tonalidades diferentes
en los distintos contextos. No es lo mismo la represión entre 1973 y 74 que el momento en el cual se crea la DINA y justamente esa represión se torna selectiva. Bueno, y lo que sucede en los años posteriores e incluso hasta el final de la dictadura, porque la dictadura de Pinochet, se sabe, es una dictadura que reprime casi hasta su último momento, ¿no? Y hay otra tendencia también que creo que es interesante en el caso de los estudios de la historiografía chilena, que tiene que ver no solamente con pensar en esas temporalidades de más largo plazo para analizar la violencia paraestatal, sino una fuerte vocación de estudiar las continuidades en el periodo de la postdictadura. En la Argentina esto no es tan claro, y no es tan claro, permítanme la comparación, porque nosotros nos hemos ocupado mucho en el campo de la historia reciente de, bueno, la historia de los 60, de los 70, un poco menos de los 50, la historia de la última dictadura, pero bastante poco menos del periodo de lo que podríamos denominar la postdictadura, por lo menos en el campo de la historia como disciplina, ¿no? En el caso chileno hay una profusa producción de estudios sobre la postdictadura, esto que los chilenos llaman la postdictadura, la transición y la postdictadura, en donde historiadores muy prestigiosos, intelectuales muy prestigiosos, se han ocupado de mostrar justamente digamos, el modo en el cual se produce el final del pinochetismo y el periodo que se inicia a partir de ese momento, insistiendo, digamos, en algo que resulta obvio ya a estas alturas, pero que conviene mencionarlo, que cuando hablamos del final de la dictadura y el inicio de la etapa democrática, son más las continuidades que las transformaciones. En todo caso, ahí hay un complejo juego entre continuidades y rupturas, que también es algo que los historiadores hacemos y que nos encanta, ¿sí? Que tiene que ver con, digamos, analizar, balancear, estudiar en profundidad cuánto de continuidad, cuánto de ruptura efectivamente se asocia a ese momento de cambio político-institucional que tiene que ver con el final, digo, de la dictadura pinochetista y el inicio de los gobiernos de la concertación o del periodo democrático. Esa insistencia en las continuidades tiene que ver, en primer lugar, con algo que, otra vez, parte ya del sentido común cuando se habla de Chile, que tiene que ver con la continuidad del modelo neoliberal, ¿no? Un modelo económico inaugurado en el contexto de la dictadura en 1975, ya se sabe. Chile es una experiencia piloto en la puesta en marcha del neoliberalismo a escala mundial, unos cuantos años antes que en el caso de las dos experiencias clásicas inaugurales del neoliberalismo, el thatcherismo en Gran Bretaña, que arranca en 1979, y el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos en 1980, la aplicación de un plan económico neoliberal puro, ¿sí? Doctrinariamente, teóricamente puro, se pone en marcha en Chile en 1975, unos cuantos años antes, como digo, de lo que sucede en los países centrales, ¿no? En la Europa del Norte y en los Estados Unidos. Y se sostiene con cambios, con modificaciones, con fases, etc. No vamos a hablar acá de la política económica, no solo después de la dictadura, sino hasta nuestros propios tiempos, ¿no? Digo, las continuidades no solo en términos del modelo económico neoliberal, sino también la supervivencia de la constitución pinochetista, aquella adoptada en 1980, que a pesar de haber tenido modificaciones, parches, enmiendas, etcétera, en distintos momentos en estos años, estas décadas posteriores, sigue hasta ahora vigente, y en particular, cuando pensamos en la comparación con la Argentina, en la presencia e influencia del poder militar, en la imposibilidad del juzgamiento de los crímenes cometidos durante los años de la dictadura. Se sabe, está en mar, bueno, con todo y algunos procesos judiciales que efectivamente se llevaron adelante luego de la detención de Pinochet, etcétera. Eso parece como uno de los rasgos, ¿no? Y como dice por ahí también Verónica Valdivia, el pinochetismo deja el poder en 1990, pero conserva los pilares de su poder militar, económico, judicial. Lo que pierde al fin y al cabo es el control del poder ejecutivo. Obviamente esto hay que relativizarlo, sobre todo después de la detención de Pinochet en Londres en 1998 y todo ese proceso que conocemos, pero hable de una situación, y quiero decir dos o tres cosas al respecto, que tiene que ver con el papel de las Fuerzas Armadas en el periodo democrático.
Una de las preocupaciones de los gobiernos democráticos posteriores a 1990, cosa similar sucede en la Argentina, es restituir el poder civil o reponer el poder civil sobre las Fuerzas Armadas en la postdictadura, subordinarlas al poder civil, y efectivamente en el caso chileno esto resultó bastante más difícil, bastante más complejo que en el caso de la Argentina, donde, bueno, luego de el fracaso militar y político de la dictadura resultó en algún sentido complejo, pero posible. Uno de los propósitos de los gobiernos democráticos postdictatoriales fue apartar a las Fuerzas Armadas de la función del orden público, entonces el control de la seguridad interior, poniendo en manos como alternativa, para controlar el orden interno, a Carabineros. Entonces, uno de los elementos que tienen que ver justamente con este periodo postdictatorial tiene que ver con un reforzamiento de Carabineros. En tanto y en cuanto se redefinió su tarea en términos de la prevención y la represión del delito común, el resguardo del orden interno, el reforzamiento del potencial represivo de esta agencia estatal y el aumento además de los recursos materiales, etcétera. Entonces, también para reponer el lugar que tiene Carabineros en el ejercicio de la represión en estas últimas décadas, habría que considerar este tipo de elementos, ¿no? Digamos, en un contexto en donde además se criminalizó la protesta social, se llevaron a cabo medidas contra el denominado terrorismo, una ley de la época del pinochetismo, la ley antiterrorista que se aplicó en forma muy significativa y sistemática, sobre todo en el sur, en particular contra los mapuches. Hay toda una dimensión que tiene que ver con la represión a la organización social y los movimientos mapuches en el sur de Chile, que tampoco habría que perder de vista para que este episodio de tanta crudeza represiva que se vivió en este último mes y medio no se desenganche, digo, y hagamos una especie de hiato entre el pinochetismo y la actualidad, como si no hubiera habido, digamos, una especie de serie de acontecimientos represivos que habría que reponer para que tuviera un poco más sentido el estudio, ¿no? Digamos, un proceso, digo, fuertemente represivo, en donde la violencia policial se vuelve parte del panorama corriente, ¿sí? En un contexto democrático, recibe el apoyo de la derecha, recibe el apoyo de distintos gobiernos, y esto hace que el problema de, como digo, de la criminalización de la protesta social y de la violencia policial no resulte algo extraño, ¿sí? Ni algo que está fuera del panorama del análisis, ¿no? Digamos, visto de este modo, no resulta ni extraño ni difícil entender el rol que Carabineros tiene en la represión de esto, que podemos referir a la estación social que comenzó a fines de octubre, en un contexto además en donde el gobierno lo ejerce una derecha, sino pinochetista, por lo menos claramente, digamos, que no condena, ¿sí? Abierta y ampliamente la herencia del pinochetismo. La última cosa que quiero decir tiene que ver con análisis más, si se quiere, de coyuntura. Mario Garcés, que es un escritor chileno, escribió varios análisis sobre el estallido social, digamos, 4 o 5 por lo menos, que circularon mucho. Esta cosa, hemos tenido mucho contacto con los colegas chilenos que nos han estado enviando no solo imágenes, sino documentos, análisis, como digo, de coyuntura, muy sistemáticamente en estas últimas semanas. Y es interesante el análisis que hace Mario Garcés, ¿no? Además de ser un historiador muy lúcido, en tanto y en cuanto lo que muestra justamente, además del propio desarrollo del movimiento social y político, es qué pasa con la represión de ese movimiento social y político. Y una de las cosas que dice Garcés es que en los primeros días lo que hace Piñera es apostar a la línea dura. El estado de sitio, el toque de queda, la famosa declaración de guerra, ¿sí? Respecto de una supuesta operación organizada y planificada de sectores violentos que justamente venían a sumir a Chile en el caos. Digamos, luego cambia, pide disculpas, dice que escuchó a la ciudadanía, ¿no? En un gesto muy parecido al que había tenido Macri en Argentina después de las PASO, propone una especie de, dice Garcés, agenda social, vuelve atrás con el aumento de las tarifas del metro, bueno, todo esto que más o menos se sabe, ¿no? Sin embargo, el estado de emergencia se mantiene, el toque de
se mantiene durante varios días y hay una, se ponen en marcha en distintas ciudades del país, de norte a sur, declaración del estado de emergencia con toque de queda incluido, planteándose una situación que resulta ambivalente, ¿no? Por un lado, la agenda social, por un lado, las medidas que atienden, que escucha a la ciudadanía, y por el otro lado, el toque de queda, el estado de emergencia y obviamente la represión bestial llevada adelante en las calles a cada episodio de movilización social. Una de las cosas que hacen algunos de estos analistas es justamente mostrar cómo va cambiando la represión, ¿no? Cómo se combinan esas formas represivas. Por un lado, la represión masiva en esos episodios de movilización que hemos visto, televisados, reproducidos hasta el cansancio en las redes sociales, etc. Y también la represión selectiva cuando se busca a la gente a las casas, ¿no? Ya no es solamente al boleo, sino específicamente la detención de algunos militantes específicos, los números evidentemente, ¿no? Y también esta otra cuestión que esto sí, yo no sé cuánto de estudio hay, cuánto de estudio en profundidad, ¿no? Porque efectivamente el despliegue represivo tiene como modalidades usuales, ¿sí? Esto es los carros hidrantes que tiran agua sobre los manifestantes, o los gases lacrimógenos, o las balas de goma, no son una cosa novedosa, pero sí ciertas innovaciones en el ejercicio de la represión, ¿no? Los disparos al cuerpo y sobre todo al rostro de los manifestantes, que aparece como, digamos, una especie de innovación represiva digamos, que habría que estudiarla. Yo lo miro o lo planteo solamente como espectadora, ¿no? Cuánto de dispositivos represivos ya probados y cuánto de innovación en la puesta en marcha de este tipo de técnicas dinámicas o dispositivos represivos, que es interesante para pensarlo. Cuando estudiamos la represión estudiamos estas cosas horribles. Y bueno, en todo caso, y solo esto para terminar, ¿no? Entre esta articulación entre elementos de largo y mediano plazo que conectan no solamente con la dictadura, ¿sí? Con la herencia de la dictadura, sino también con tendencias de más largo plazo, y particularmente con el ejercicio represivo en el periodo democrático, en la postdictadura, que, insisto, no hay que perderlo de vista para que no hagamos un salto mortal en el tiempo y nos olvidemos de las cuestiones más cercanas. Y por el otro lado, esta relación entre elementos novedosos, entre técnicas represivas y formas más probadas o más usuales, que en parte creo que tienen que ver, para decir también algo que puede resultar obvio, ¿no? Aparecen como una respuesta a una amenaza que también se plantea como novedosa, inédita, etc. Este proceso, este movimiento social sostenido en el tiempo, a lo largo de 20 y pico de días, no es algo que forma parte de la historia chilena. No es algo habitual ni en la historia chilena ni en la historia de ningún país, ¿no? Hay que sostener un movimiento social y político en la calle con semejante grado de organización creciente, etc. Y me parece, digo, que esta respuesta nueva, una amenaza nueva, también tendría que ser puesta en el escenario. Bueno, y ya hablé de más. Muchas gracias.